En esta lección haremos un sencillo ejemplo práctico que nos permitirá tener claras las fases de desarrollo de un proyecto en ciencia de datos y los diferentes roles que desempeña un científico de datos en este proyecto. Entonces, con este ejemplo práctico vamos a tener una primera aproximación a lo que es un proyecto de ciencia de datos. Obviamente no será un proyecto complejo porque no tenemos en este punto del curso introductorio, pues muchos de ustedes no tendrán todas las herramientas necesarias, pero sí nos va a permitir entender como cuál es la lógica de lo que ocurre siempre detrás de un proyecto en ciencia de datos. Entonces, recordando lo que hablábamos en el video anterior, el punto de partida siempre es un problema de negocio. Entonces, en este caso vamos a suponer un negocio, entre comillas, que van a ser políticas de salud pública. Entonces, el problema que queremos resolver a través de este proyecto sencillo, ¿cuál va a ser? Vamos a suponer que el Ministerio de Salud de un país determinado quiere estimar de alguna forma el nivel de sobrepeso que tienen las personas de su país. Y entonces para eso tiene muchas herramientas, pero entre otras de esas herramientas vamos a suponer, todo esto es hipotético, pero digamos que este problema lo he estructurado para asemejarlo al máximo a lo que sería un problema real de ciencia de datos. Entonces vamos a suponer que el ministerio tiene acceso a registros o a cámaras de video en diferentes lugares del país y en sitios con alto nivel de flujo de personas, y vamos a suponer adicionalmente que con esos registros de video tenemos además un sistema de inteligencia artificial que es capaz de mirar las personas que están en ese video y determinar la altura de cada una de las personas que se tiene ahí. Entonces, con esos registros de video tenemos un registro en últimas de una gran cantidad de personas del país, de diferentes regiones, y la altura de cada una de esas personas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues lo ideal sería que, teniendo esos registros de altura, de alguna forma pudiéramos contar con una herramienta que, al introducir esa altura, pudiéramos estimar el peso en kilogramos de la persona. No sabemos, en el mundo real digamos que eso muy probablemente no va a ser posible, pero en este ejemplo hipotético vamos a suponer que de pronto se puede desarrollar una herramienta con esas características, que solo sabiendo la altura de una persona podamos determinar su peso equivalente. Y entonces, si logramos diseñar una herramienta con esas características, pues en últimas podríamos tomar los registros de video, tomar las alturas de una gran cantidad de personas y tener en últimas el peso de esas personas. Y con eso ya, consolidando toda esa información, podríamos determinar si esas personas están o no con sobrepeso, y como eso es una muestra representativa de la gente que está en el país, pues podríamos determinar esos niveles de obesidad que puede haber o no en ese país. Entonces esa es la idea. Pero fíjense ustedes que el problema no está formulado en términos que usualmente manejamos en ciencia de datos. El problema muchas veces no está claramente delimitado y no está definido en un lenguaje adecuado. Entonces muchas veces ese problema que nosotros, digamos, lo interpretamos a partir de las reuniones que tengamos con nuestro equipo de trabajo, pues tenemos que sintetizarlo en lo posible en una frase que nos oriente el resto del trabajo. Y entonces acá lo que vamos a ver es que en este caso el problema tendremos que traducirlo al lenguaje propio de la ciencia de datos. Y entonces lo podemos resumir o en una frase o en este caso en una pregunta, que es la que vamos a resolver con este proyecto de ciencia de datos, y ¿es posible predecir el peso de una persona dada su altura? Fíjense que acá ya eliminamos los elementos asociados con los registros de video, con el propósito de determinar el nivel de obesidad en un país, etcétera, etcétera. Los resumimos al máximo, eliminamos los elementos que de pronto no resultan relevantes y los sintetizamos en una frase o en una pregunta que utiliza un término específico que es acá predecir. Entonces, cuando decimos predecir, acá ya estamos delimitando también el tipo de proyecto que vamos a realizar. Vamos a hacer precisamente más adelante un análisis predictivo para tomar un dato, una cantidad numérica, y predecir con base en esa cantidad numérica otra variable que en este caso será el peso. Entonces fíjense que acá estamos traduciendo el problema y este va a ser el punto de partida de este corto proyecto. Después entonces tenemos que trazarnos una meta o unas metas o unos objetivos de hacia dónde queremos llegar, y esos objetivos tienen que responder a esa pregunta que nos planteamos inicialmente. Entonces, si el problema era cómo predecir el peso de una persona dada su altura, el objetivo tiene que dar respuesta a ese problema. Entonces aquí lo tenemos que estructurar también en lo posible en términos de
el lenguaje de la ciencia de datos. Y entonces vamos a decir que el objetivo es desarrollar un modelo, ahora vamos a ver qué es esto de modelo, que sea capaz de predecir el peso en kilogramos de una persona dada su altura en centímetros. Y entonces el modelo es un término muy usado en el análisis predictivo en ciencia de datos, es decir, es muy usado en el área del machine learning y a lo que equivale es a algún tipo de herramienta matemática, puede ser algún tipo de herramienta estadística o puede ser algo mucho más sofisticado como por ejemplo una red neuronal, pero en últimas ese modelo que lo podemos pensar como una cajita, lo que va a tomar es unas cantidades numéricas de entrada y las va a mapear o las va a convertir a la salida de ese modelo en otra cantidad numérica. En este caso, nuestro modelo entonces, ¿qué datos numéricos de entrada va a tomar? Va a tomar entonces alturas en centímetros y las va a convertir a su equivalente de pesos en kilogramos. Ese es el propósito de este modelo. Entonces, ese modelo lo que intenta relacionar es como una variable objetiva a la que queremos llegar con una variable de entrada o una variable dependiente, que en este caso será el peso, con una variable de entrada o independiente, que va a ser la altura, y va a encontrar cómo esas dos se van a relacionar. Eso es lo que hace un modelo, mapear una variable desde la entrada hasta la salida de ese modelo para responder a las preguntas que nos planteamos en el proyecto. Entonces, segundo paso es definir el objetivo del proyecto o los objetivos. En este caso, como el proyecto es mucho más sencillo, tendremos un solo objetivo. Y el tercer paso, como lo veíamos en el video anterior, en el ciclo de vida de un proyecto, pues va a ser precisamente recolectar esos datos. Vamos a suponer, para simplificar las cosas, que ya el Ministerio de Salud tiene acceso a diferentes fuentes de información, por ejemplo a clínicas, hospitales, a la información que se ha recolectado de muchos pacientes en esos lugares. Eso se tiene almacenado en una base de datos y que el Ministerio nos ha proporcionado esa información. Tenemos información de la edad, por ejemplo, el estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, pero lo que nos interesa en este proyecto, y acá digamos esto lo atamos precisamente a los proyectos reales, los datos son diversos, tienen información relevante, tienen información que no es relevante. Acá tenemos que hacer un primer filtrado de esa información que nos interesa y entonces vamos a eliminar variables como la edad, como el estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, y nos vamos a quedar únicamente de lo que nos proporciona el Ministerio de Salud, nos vamos a quedar únicamente con la altura y con el peso, que son las variables que resultan relevantes para este problema en particular. Y entonces vamos a suponer, para simplificar también las cosas, que tenemos un registro de un total de 23 sujetos. En el mundo real, pues vamos a tener un registro muchísimo más grande. Lo ideal sería tener un registro de cientos de miles de personas, pero en este caso, pues la idea es que vamos a tener precisamente 23 sujetos en este set de datos que vamos a utilizar. Supongamos que este es el resultado del proceso de recolección de datos. ¿Cuál sería el cuarto paso? Que es un elemento importante. Es realizar la limpieza de los datos. Entonces resulta que los datos que nos suministra el ministerio o en un proyecto real, los datos que recolectamos no están listos para ya construir, por ejemplo, el modelo o generar predicciones o hacer un análisis explicativo o un análisis descriptivo o un análisis prescriptivo. No podremos hacerlo porque esos datos no son ideales, están contaminados probablemente de muchos elementos o de muchos comportamientos que no resultan adecuados para ese procesamiento que vamos a hacer posteriormente. Si analizamos nuestro set de datos en particular, que son estas tres columnas del lado izquierdo, podemos observar lo siguiente. Acá yo he resaltado algunas filas. Por ejemplo, hay unas filas donde el peso está vacío, es decir, esos datos nos faltan, están incompletos. Eso es un problema muy común en ciencia de datos, los datos a veces están incompletos. Entonces acá he resaltado, por ejemplo, la información correspondiente al sujeto 2, no tenemos el dato del peso, para el sujeto 14 tampoco tenemos el dato del peso, y por ejemplo para el sujeto 21 sí tenemos el peso, pero no tenemos la altura. Entonces esos datos están incompletos. En un proyecto de ciencia de datos muchas veces podemos optar por tratar de estimar esos datos a partir de datos similares, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, este sujeto pesa 69 kilogramos, entonces busquemos un sujeto
que pese o que tenga un peso similar, por ejemplo este de 67, que tiene una altura de 170 y entonces con base en ese 170 pongamos un valor estimado de altura para nuestro sujeto número 21. Y así también para los sujetos para los cuales conocemos la altura pero desconocemos el peso. Esa sería una opción. Estimar esos valores faltantes con base en valores similares y conocidos. Pero en este caso también, como tenemos tan pocos datos, no podemos fiarnos de que esos valores vecinos sean una estimación adecuada de esos valores que nos están faltando. Entonces, otra alternativa, y muchas veces esto ocurre, es eliminar simplemente esos registros. Esa es otra alternativa. U otra alternativa en términos tanto de tiempo como de dinero sería ir a recolectar nuevamente esos datos. Pero en este caso hipotético vamos a suponer que nos vamos a la opción, digamos, más radical, que es eliminar estos 3 registros. Entonces, si eliminamos esos 3 registros, pues ya tendremos este set de datos, no con 23 sujetos. Acá aparece el número 23, pero realmente hemos eliminado el 2, el 14 y el 21. Es decir, tenemos un set de datos depurado con un total de 20 sujetos. Pero este no es el único proceso de limpieza de datos, porque muchas veces incluso esos datos con los cuales nos quedamos no tienen los valores adecuados. Si nosotros entramos a mirar un poco más en detalle estos datos, por ejemplo, la variable altura y la variable peso, si generamos, por ejemplo, una gráfica sencilla, porque en este momento no tenemos todas las herramientas de ciencia de datos, pero acá en este procesador de hojas de cálculo podemos hacer unas gráficas sencillas. Si graficamos la altura, cada uno de los puntos de datos de esta altura o de peso, tenemos acá estas 2 gráficas que observamos del lado derecho. Y entonces lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el peso, pues tenemos personas que van desde más o menos 50 kilogramos hasta más o menos 110, que pueden ser rangos que en la medición real pueden existir, pero en el caso de la altura vemos algo muy extraño. Vemos, por ejemplo, acá este punto que corresponde a una persona con una altura de 2.90, casi 3 metros. Y entonces acá lo que decimos es, de pronto este dato no fue tomado correctamente. Y entonces este es un dato atípico en nuestro set de datos. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer en este proceso de limpieza es ir a buscar esos datos atípicos que tienen valores o muy pequeños o muy altos con respecto al valor promedio de esos rangos que tenemos ahí en cada variable y eliminarlos de nuestro dataset o adquirirlos nuevamente. En este caso, lo que vamos a hacer es eliminar este dato que tenemos acá, es decir, ese dato que corresponde precisamente al registro del sujeto número 4. Y todo esto entonces digamos que sería de manera muy sencilla algo relacionado con el proceso de limpieza de datos en este proyecto en particular. Después de eso entonces vamos al quinto paso, que es el análisis exploratorio. Observemos acá que el sujeto 4 ya lo hemos eliminado. Y entonces, ya con nuestro set de datos que contiene un total de 19 registros, acá podemos ver el registro, la cantidad el conteo, tenemos 19 registros, ese es nuestro set de datos depurado. Ahora sí podemos comenzar a explorarlo. Y explorarlo es entender las diferentes variables que estamos analizando, la altura y el peso, pero entenderlas a la luz de la pregunta o el problema que queremos resolver o el objetivo de nuestro proyecto. Y entonces, si nos devolvemos al objetivo del proyecto, recordemos que es desarrollar un modelo que tome como entrada la altura y que nos permita predecir el peso de la persona. Luego, en este análisis exploratorio, si bien podemos tener herramientas, por ejemplo, estadísticas para calcular la media o los cuartiles o el promedio o la desviación estándar, etcétera, etcétera, en este caso particular de este proyecto lo que nos interesa es ver si existe alguna relación entre estas 2 variables. Y una manera de hacerlo, porque existen también muchas, existen métodos estadísticos, otros más sofisticados, una forma muy sencilla y con las herramientas que tenemos hasta el momento es simplemente generar una gráfica, donde en esa gráfica vamos a tener 2 ejes o 2 dimensiones. En el eje horizontal vamos a poner nuestra variable independiente, es decir, los datos que ingresarían al modelo que queremos construir. Y acá entonces, en ese caso sería la altura. Y en el eje vertical, ¿qué pondríamos? Pues pondríamos la variable que queremos predecir, es decir, el peso.
en kilogramos de la persona. Y entonces si generamos una gráfica de estas características, vemos la relación entre el peso y la altura y ya podemos empezar a intuir posibles relaciones que puedan aparecer entre esas dos variables que vamos a usar para construir nuestro modelo. Y entonces si hacemos eso, podemos ir a observar esta gráfica en detalle y podemos observar una tendencia, y es que a medida que la altura, eje horizontal, se va incrementando, los valores del peso también se tienden a incrementar ligeramente, tienden a ser cada vez más grandes. Y entonces vemos que un incremento en una variable que es la altura genera un incremento casi que proporcional en el peso. Estos son datos hipotéticos, ¿no? Quiere decir que en el mundo real esto suceda de esta forma, es para el caso particular de este proyecto. Y ese análisis exploratorio, esas observaciones que estamos haciendo, nos van a llevar entonces al sexto paso, que es precisamente el análisis predictivo, que es, bueno, con base en eso que observamos en el análisis exploratorio, intentar construir nuestro modelo. Y entonces ese análisis exploratorio nos dio una pista importantísima, y era que un incremento en la altura genera un incremento proporcional en el peso, y cuando hablamos de cosas proporcionales podemos hablar de una relación lineal entre esas dos variables, entre el peso y la altura. Y entonces lo que yo he hecho acá ha sido construir o superponer una línea recta que pasa, digamos, más o menos por la totalidad de los puntos, y esa línea recta, si recordamos matemáticas del colegio, esa línea recta se caracteriza por tener una inclinación o una pendiente, y se caracteriza por tener un corte con el eje vertical, que está dado aquí más o menos como entre 45 y 50 aproximadamente. Y entonces esa línea recta obedece a una ecuación matemática. Pues esa ecuación matemática, en este caso particular de lo que estamos observando en estos datos, se va a convertir en nuestro modelo. Entonces, si con estos datos encontramos la inclinación de la línea recta y el corte con el eje vertical, ya habremos construido nuestro modelo. Y entonces, ¿cómo podemos usar ese modelo para hacer predicciones? Pues simplemente, ya sabiendo la ecuación de la línea recta, podemos introducir un valor de altura, lo reemplazamos en esa ecuación, y el resultado de hacer el cálculo de esa ecuación va a ser precisamente el peso correspondiente, la predicción que estamos esperando tener a partir de ese modelo. Y entonces, en este caso, lo que habremos construido ha sido un modelo que se conoce, digamos, en el Machine Learning, uno de los modelos más sencillos, que se conoce como un modelo de regresión lineal, que eso lo veremos pues más adelante en detalle en otros cursos, pero acá para el caso de este proyecto sencillo en particular, pues se llama un modelo de regresión lineal, y que lo que está dentro de esa cajita, que es el modelo, pues es simplemente una ecuación matemática de una línea recta con una pendiente y un corte en el eje vertical. Y ya con esto hemos completado el paso 6 del análisis predictivo. ¿Qué nos queda? Porque acá no termina el proyecto. Nos queda comunicar estos hallazgos o este modelo que construimos o estos resultados del proyecto al equipo de trabajo. Porque recordemos que el equipo de trabajo no solo está conformado por científicos de datos, sino que también tenemos nuestros jefes que tienen de pronto un perfil más administrativo. Tenemos otros analistas de datos que de pronto son expertos en extraer los datos, pero no en extraer información de esos datos. Tenemos de pronto al ministro de Salud a quien queremos contarle estos resultados. Tenemos el equipo, por ejemplo, que va a implementar este modelo ya para determinar los niveles de obesidad en el país, que no entiende esta terminología específica de la ciencia de datos. Entonces tenemos que transmitirle los resultados en un lenguaje que sea fácil de entender, que podría ser a través de un reporte o a través de una presentación muy breve o de ambas cosas. Entonces, si pensamos por ejemplo en un reporte o en una presentación, podríamos sintetizar lo que hicimos más o menos de esta forma, comenzando con un objetivo que era estimar el peso en kilogramos de la persona con base en su altura, describiendo el proceso que llevamos a cabo. Entonces, la metodología, ¿qué fue lo que hicimos? Recolectamos datos de peso y altura de 23 sujetos suministrados por el Ministerio de Salud. No nos detenemos en los detalles de esa limpieza de datos, de lo que encontramos allá, sino que tomamos esa información como materia prima, y luego encontramos que un incremento en la altura de esas personas generaba un incremento en el peso en la misma proporción, sin hablar de regresión lineal, sin hablar de las gráficas sofisticadas o simples que hayamos obtenido, algo en un lenguaje mucho más entendible, y
mencionar en la metodología que esto nos permitió implementar un sistema, sin hablar de modelo o de términos mucho más sofisticados, un sistema que nos permite predecir ese peso del sujeto con base en su altura. Y después de esto, resumir los resultados, también usando un lenguaje muy entendible, por ejemplo mencionando que el sistema que implementamos entonces nos va a permitir hacer esas predicciones y que arroja un error relativamente pequeño, que es de tan solo más o menos 1.3 kilogramos. Es decir, que si yo introduzco el peso de una persona, el modelo o el sistema que implementamos va a tener un error tan pequeño como más o menos 1 kilogramo. Y con eso entonces digamos que ya con este ejemplo ya podemos entender un poco más en detalle el ciclo de vida precisamente de un proyecto de ciencia de datos. A pesar de lo sencillo que ha sido este ejercicio, hemos podido entender en detalle las fases de desarrollo de un proyecto en ciencia de datos. Desde luego que en el mundo real tendremos problemas y sets de datos mucho más complejos, por lo cual requeriremos herramientas tanto teóricas como de programación mucho más sofisticadas para dar solución a ese problema. Pero a pesar de esto, con este ejemplo ya hemos tenido una primera aproximación a lo que es el trabajo de un científico de datos. Sin embargo, en ocasiones, dependiendo de cómo esté organizado el equipo de trabajo, existen otros roles diferentes al científico de datos que pueden apoyar diferentes fases de desarrollo del proyecto. Así que en la próxima lección hablaremos en detalle de esos otros roles asociados a la ciencia de datos.